en un escrito destinado a la divulgación del psicoanálisis titulado Dos artículos de enciclopedia, Freud define al psicoanálisis como una práctica clínica destinada al tratamiento de las neurosis que conlleva en sí mismo un método de investigación basado en la asociación libre, dando lugar a una teoría sobre el inconsciente. En su presentación autobiográfica de 1925, Freud expone su propio paso desde la neurología a la atención de pacientes que luego se extiende a lo largo de sus 40 años de experiencia clínica. Asimismo, nos da a conocer las reglas de la asociación libre y los avances de la construcción de los conceptos teóricos que van agudizando la comprensión del inconsciente, que es exactamente de lo que nos vamos a ocupar en esta primera parte de nuestra exposición. Sigmund Freud nació en 1856 en el seno de una familia judía en la ciudad de Freiberg, Moravia, que por entonces era Checoslovaquia y hoy corresponde a la República Checa. Desde sus 4 años, la familia se traslada a Viena, la capital de Austria. En 1873 ingresa a la universidad obteniendo el título de médico y comienza a trabajar en un laboratorio de neurología sobre la histología del sistema nervioso, es decir que inicialmente se dedica a la neurología para luego construir el edificio teórico del psicoanálisis y formular el concepto de inconsciente. Luego de recibido de médico, Freud se ocupa como neurólogo. En este periodo se desempeña en el Hospital General de Viena junto al médico Theodor Meinert, que le propone estudiar la anatomía del encéfalo. Cabe destacar que la concepción psiquiátrica en los países de habla germana estaba fuertemente marcada por un punto de vista organicista y neurológico. Producto de sus investigaciones en neurología, Freud logra acceder al cargo de docente adscripto en neuropsicopatología en mérito a los trabajos histológicos sobre el tejido nervioso. Habiendo obtenido una beca de estudios, Freud se traslada a París en 1886 para familiarizarse con las prácticas y teorías de los médicos franceses, que en el ámbito de la psiquiatría estaba presidido por el doctor Jean-Martin Charcot, quien empleaba la hipnosis, considerada una patraña y falsedad por los médicos austríacos y alemanes. En las presentaciones de pacientes de Jean-Martin Charcot, a Freud le provocó una honda impresión su exposición sobre la histeria y la aparición en los varones de estos padecimientos psíquicos considerados privativos de las mujeres. También Freud se sorprende por la producción de síntomas mediante la sugestión hipnótica. Estos síntomas artificiales mostraban en su formación las mismas características que los accidentes espontáneos provocados por los traumas. Unos años después, Freud continúa su formación en la clínica del doctor Liébault en la localidad de Nancy, en Francia. En esta clínica, Freud es testigo de los experimentos que lleva adelante el doctor Bernheim con sus pacientes. Este médico indicaba una orden al paciente en estado de hipnosis que el paciente al despertar cumplía al pie de la letra. En este estado de vigilia, el paciente no podía recordar la orden que le habían dado bajo hipnosis y que, sin embargo, había cumplido, estando despierto, al detalle. En este momento, entonces, Bernheim le asegura al paciente que de todas maneras él lo sabía. El paciente sabía cómo es que había cumplido con la orden, puesto que por algún motivo, es decir, por la orden dada bajo hipnosis, el paciente había ejecutado el acto indicado con fidelidad. De regreso a Viena, Freud entabla una relación con el doctor Joseph Breuer.
Este médico le informa de un caso de histeria tratado por él entre 1880 y 1882. Se trata de la paciente conocida bajo el seudónimo de Ana O. Con esta mujer, Breuer emplea un nuevo y singular método de tratamiento. Se ocupa de los síntomas y a este método lo denomina método catártico. En el método catártico, Breuer pone a la paciente en estado hipnótico y a continuación procedía a indagarla sobre el inicio de cada uno de los síntomas, uno a uno. En este trance hipnótico, Ana lograba recordar la conexión entre los síntomas y su origen. Los síntomas se remontaban a vivencias impresionantes, a vivencias traumáticas. El síntoma, en este sentido, no era el precipitado de una única escena traumática, sino era el resultado de una serie de situaciones semejantes. Este método catártico le permitió a Breuer obtener un conocimiento verdadero sobre la causación y la significatividad de los síntomas histéricos. Porque cuando la paciente Ana O recordaba en la hipnosis una de estas situaciones y en medio de un libre despliegue afectivo que se denomina abreacción, el acto sofocado en aquel momento, el síntoma era removido y no volvía a aparecer. En 1883, Freud y Breuer anuncian una comunicación preliminar titulada sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos, que anticipa la publicación del libro en coautoría titulado Estudios sobre la histeria. En el libro Estudios sobre la histeria, Freud nos presenta varios casos. En uno de ellos, con la paciente Elizabeth von R., Freud debe abandonar la hipnosis y sustituirla por otro método, la presión de la mano sobre la frente, a la vez que le aseguraba a la paciente que lo sabía todo y no tenía nada más que decirlo. De esta manera, Freud abandona la hipnosis modificando la técnica catártica y formulando el método propio del psicoanálisis, es decir, la asociación libre. La regla fundamental del psicoanálisis consiste en que el paciente debe decir todo lo que se le ocurra, con abstención de cualquier crítica y meta consciente sobre su propio relato. En este sentido, el paciente no habla de lo que quiere, sino que la asociación libre consiste en decir todas las ocurrencias, aunque le parezcan disparatadas, ajenas al tema, o que le provoquen vergüenza, pena, culpa o cualquier otro afecto doloroso. Exactamente en este punto en que el paciente prefiere callar antes que comunicar esta ocurrencia molesta, en ese instante en que el paciente quisiera silenciar su propia asociación libre, aparece lo que Freud denomina resistencia. Por lo tanto, la primera resistencia descubierta en el tratamiento psicoanalítico es la resistencia de asociación. Sin embargo, el descubrimiento de la resistencia es el primer paso para su superación, y Freud asegura que de esta manera se obtiene en el marco del tratamiento psicoanalítico el arte de la interpretación. Por lo tanto, la interpretación debe contener a la ocurrencia del paciente su afecto concomitante y los motivos que llevan al paciente a intentar silenciar la ocurrencia y evitar ese dolor psíquico. En el marco del tratamiento psicoanalítico, guiado por la asociación libre, se establece un intenso vínculo de sentimientos del paciente para con el analista, sin que el psicoanalista lo haya promovido. En otras palabras, en un tratamiento guiado por la asociación libre, irrumpe de pronto o impensadamente un fenómeno amoroso que Freud denomina transferencia. Fenómeno que consiste en que el paciente transfiere su amor
destinado a las principales figuras de su historia de vida, al psicoanalista. El psicoanalista pasa a ser entonces uno más en la historia de las elecciones amorosas de cada paciente. De este modo, la corriente amorosa es ahora el soporte del influjo del psicoanalista. Cabe destacar entonces que el psicoanálisis se realiza en abstinencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no le corresponde al analista responder a las demandas amorosas del paciente, porque en la expectativa del paciente de ser amado, el paciente mismo no advierte que esa expectativa se corresponde con su capacidad de amar a otro. Entonces, el inconveniente en el transcurso de un análisis es que la transferencia tiende a reemplazar el deseo de sanar del paciente y se convierte también en una resistencia. Como las resistencias deben ser superadas para que el paciente continúe con la asociación libre a fin de alcanzar la curación, el gasto de energía del analista para superar estas situaciones es evidentemente una medida equivalente a la resistencia del paciente. Sin embargo, para Freud es un disparate querer evitar la transferencia. Un análisis sin transferencia es una imposibilidad. ¿Por qué? Porque en el transcurso del tratamiento psicoanalítico el paciente podrá ir desplegando de esta manera su capacidad de amar a otro. Las resistencias a la curación en el tratamiento psicoanalítico no son la represión misma. Las resistencias en el tratamiento brindan la posibilidad de orientar el análisis hacia una actividad psíquica consistente en el esfuerzo de desalojo de los recuerdos y contenidos psíquicos que el sujeto ha desalojado de la conciencia. Este esfuerzo psíquico de desalojo de la conciencia es lo que Freud denomina represión. Por lo tanto, la represión es un mecanismo de defensa comparable a una huida de los afectos dolorosos, peligrosos, y es precursor del juicio adverso sobre los recuerdos que el paciente ha desalojado con esfuerzo de su conciencia. El punto es que aquello reprimido, que ahora es inconsciente, logra de alguna manera desfigurada obtener una descarga, una satisfacción sustitutiva, que por ciertos rodeos aparece en la formación de los síntomas neuróticos. Este retorno de lo reprimido en el síntoma implica el fracaso de la represión. Exactamente, porque la represión fracasa es que el tratamiento psicoanalítico permite alcanzar lo inconsciente. En síntesis, la represión implica un conflicto anímico entre dos magnitudes, nos dice Freud, entre la pulsión que busca su satisfacción y la represión. A partir de los síntomas, la asociación libre nos lleva a la primera infancia y en el recuerdo de estas vivencias infantiles siempre se trata de excitaciones sexuales y de la reacción frente a estas vivencias infantiles. Los pacientes reproducen escenas de su infancia cuyo contenido es la seducción por un adulto. En esta dirección, Freud se encuentra entonces con la sexualidad infantil y la satisfacción que genera el cuerpo erógeno. Entonces, en la formación de los síntomas, la pulsión procura su satisfacción, pero de manera desfigurada. Por ejemplo, en la histeria de conversión, este rodeo lleva a los afectos a una inervación corporal. La emoción psíquica reprimida, la excitación sexual, irrumpe en algún miembro del cuerpo, en alguna parte del cuerpo, y se procura una satisfacción sustitutiva en los síntomas. Esta satisfacción sustitutiva ha sido desfigurada y desviada de su meta original por las resistencias del yo, que son las mencionadas, las resistencias de asociación y la transferencia. En este sentido, la formación de síntomas posee en su estructura
la misma configuración que Freud encontrará en los sueños. A continuación, en la segunda parte, en que hemos dividido esta presentación autobiográfica, Freud continúa su exposición a partir de la interpretación de los sueños, el chiste y otros conceptos fundamentales del psicoanálisis. En la tercera parte de nuestra exposición la hemos destinado al giro dado por Freud sobre su propia teoría a partir de 1920 y la formulación de la segunda tópica del aparato psíquico. Como siempre hago al final de cada video, les sugiero que esta presentación que hago no es más que una invitación a la lectura. Así que de esta forma, con esta invitación los dejo hasta la próxima y les dejo mis saludos hasta la próxima ocasión en que nos volvamos a encontrar.